Buenos días chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra segunda semana de clases online. En esta oportunidad vamos a ver el tema de análisis dimensional 2 que nos quedó pendiente. Bien, pero antes de ir un pequeño repaso de la teoría, a ver, escuchemos en este primer video. A ver, nos dicen, ¿recordamos qué era el análisis dimensional? No te olvides, el análisis dimensional es una herramienta matemática que nos permite simplificar el estudio de las magnitudes físicas que vamos a estudiar. Claro, eso tiene que ver con fórmulas, ¿sí? Con las fórmulas físicas que vamos a ir conociendo. Veamos algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos a Einstein con su famosa fórmula, ¿no? De la equivalencia entre la energía y la masa, ¿no? O también la otra fórmula, ¿no? Relativista. Pero la gran pregunta es, ¿por qué necesariamente su fórmula de la energía se escribe E igual a la masa por C al cuadrado? ¿Por qué no C al cubo? O sea, la quinta. ¿Por qué tiene esa forma necesariamente? La respuesta que nos la va a dar, nos va a dar el análisis dimensional. ¿Está bien? Porque él nos dice si una ecuación es correcta o no, ni claro, dimensionalmente hablando. A ver, sigamos. Ahí tenemos a Isaac Newton con la segunda ley de Newton. También tenemos su ley de la gravitación universal, que tiene esa forma. La gran pregunta es ¿por qué tiene esa forma? ¿Por qué no tienen exponentes más altos? Así es. ¿Quién nos resuelve esta gran duda o ese problema? El análisis dimensional, ¿no? Y también cosas más peculiares, ¿no? Cosas más comunes que siempre vemos en matemática. Por ejemplo, ¿cómo se calcula el área de un triángulo? ¿Recuerdas? Así es. Se calcula como la base por la altura sobre 2. Muy bien. Pero ¿quién me dice que esta ecuación o esta fórmula es correcta? ¿Quién me confirma? Ajá, lo estás pensando, ¿verdad? El análisis dimensional. Otro ejemplo, mira, tenemos una esfera. En una esfera sabemos calcular el volumen, el área, que tiene esta forma, ¿no? Son las fórmulas para calcular justamente el volumen y el área. Pero la gran pregunta es, ¿por qué a qué radio está elevado al cubo y no la quinta? ¿Por qué no al cuadrado? Si le pongo al cuadrado estaría mal. ¿En qué se altera? Justamente entonces, quien nos da la respuesta es el análisis dimensional. Él nos va a indicar si la fórmula es correcta o no. Vamos a aprender cómo se aplica. A ver, sigamos. A ver. Entonces, se viene la pregunta, ¿no? ¿Qué es una dimensión? Muy fácil. Una dimensión simplemente es una representación algebraica que relaciona las magnitudes físicas que vamos a estudiar. Por lo general, chicos, las dimensiones son letras mayúsculas, no te olvides, es importante esto al momento de desarrollar los problemas. Letras mayúsculas. A ver, vamos a recordar lo que hemos visto antes, ¿no? A ver, vamos a ver las magnitudes fundamentales rápidamente. A ver, tenemos la primera magnitud fundamental, ¿recuerdas? Era la longitud. Así, pero cuando hablamos de longitud, ¿nos referimos a qué? Así es, al cálculo de la altura, por ejemplo, o al cálculo del radio, que puede ser el radio de una bicicleta. ¿Por qué? Porque el radio es una longitud. Profesor, ¿y la altura? También es una longitud. O también se puede dar el ejemplo de la profundidad. La profundidad, por ejemplo, de una piscina. También es un ejemplo de longitud. También puede ser el largo, el ancho, cualquier caso, ¿no? En general, que podamos medir en centímetros o en metros, es una longitud. Entonces, la dimensión abarca todos estos casos y los va a representar con una letra mayúscula para cualquier caso de longitud. ¿Está bien? La idea, recuerda, simplificar el análisis.
Entonces, ¿cuál va a ser esa letra mayúscula? Va a ser la letra L, no te olvides. La longitud se representa con la letra L, claro, su dimensión. Veamos la siguiente. A ver, la siguiente vendría a ser la masa. Claro, si hablamos de masa, podemos hablar, por ejemplo, de gramos o de kilogramos o de una mayor concentración de la masa, que puede ser las toneladas. En cualquiera de estos casos, ya sea que hablemos de gramos, kilogramos o toneladas, estamos hablando de masa. Y en cualquiera de ellos se puede representar la dimensión de la masa con la letra M. ¿Está bien? No te olvides, cualquier caso. Veamos la tercera. La tercera magnitud fundamental es el tiempo. El tiempo, muy fácil. Sabemos que el tiempo se puede medir en segundos, horas, meses, años, décadas, siglos. ¿Está bien? Para cualquiera de ellos, ¿está bien? Le corresponde una única dimensión. No te olvides, y se escribe con una letra mayúscula. Esta letra es la T mayúscula. Muy bien, sigamos. A ver, tenemos a la temperatura. Muy bien. Por ejemplo, cuando alguien tiene temperatura alta, usa un instrumento llamado termómetro para poder medirla, ¿no? Está relacionado justamente con esto. Y con las escalas que puedan haber, ya sea en Fahrenheit, Celsius, Kelvin. ¿Está bien? Su dimensión correspondiente es la letra griega tita. No te olvides, en mayúscula. A ver, quinta magnitud fundamental, la intensidad luminosa. Claro, tiene que ver con la luz, con las fuentes de luz que tenemos. Tenemos al sol, una linterna, un faro, un foco, ¿no? Todos ellos nos brindarán una cierta calidad de intensidad luminosa. Y cualquiera de ellos le corresponde una dimensión J, o sea, en mayúscula, la dimensión J. Seguimos, 6, intensidad y corriente eléctrica. Muy bien. Para este caso su dimensión es la letra I. No te olvides, intensidad y corriente eléctrica. Y la última, que es la cantidad de sustancia, que está relacionada con el mol, o sea, la cantidad de partículas que se encuentran en cierta sustancia. Por ejemplo, ¿no? Un mol equivale a 6,022 por 10 a la 23 unidades estructurales. Eso se aplica más en química, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que 1 mol equivale a 6,022 por 10 a la 23 átomos o moléculas, ¿no? De forma práctica. Entonces, para cualquiera de estos casos, le corresponde una dimensión, una misma dimensión. ¿Cuál sería? La dimensión n mayúscula, no te olvides. Bien, campeón. Acá hemos visto ya las magnitudes fundamentales. Pasemos a ver las derivadas. Las derivadas, no, son varias. Vamos a analizar algunas de ellas y haremos una recopilación. A ver, el área. Fácil, para saber cuál es la dimensión del área, nos damos un ejemplo. ¿Cómo se calcula el área de un cuadrado? Si sabemos que sus lados son iguales. Así es el lado al cuadrado. De igual manera vamos a calcular la dimensión. Si es lado por lado, nos dará lado al cuadrado, ¿sí o no? Entonces, tú sabes que el lado largo, ancho, es una longitud cuya dimensión es L, porque lo hemos visto hace poco. L. L por L, L cuadrado. Y es justamente L cuadrado es la dimensión que le corresponde al área. Veamos el siguiente, el volumen. Démonos un ejemplo de volumen, el más práctico. ¿Cuál, profesor? Un cubo. A ver, ¿cuál es el volumen del cubo? Si su lado, en este caso arista, mide A, el volumen será A al cubo, ¿no? Ese lado al cubo. Igual, si ese lado, también será aquí su dimensión L al cubo. Así de fácil. Veamos un ejemplo más. A ver, la velocidad. La velocidad. ¿Cómo se calcula la velocidad? Claro, la forma más fácil, ahí tenemos. Dice distancia sobre tiempo. Pero la distancia, profesor, no es una longitud. Así es. ¿Qué dimensión le corresponde? L, la dimensión L. Dice, entre el tiempo. ¿El tiempo qué dimensión le corresponde? ¿Recuerdas? Le corresponde la dimensión T. Bien, entonces tenemos de la siguiente manera.
Tendríamos distancia L y tiempo T. Estamos reemplazando las dimensiones. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es siempre tratar de escribir todo esto de forma lineal. Aquí, la T, la dimensión del tiempo, vamos a subirlo, ¿está bien? En la parte superior. Entonces, recuerda, cuando una variable, digamos, sube, su exponente cambia de signo. Aquí abajo está elevado a la 1. Cuando sube, va a quedar como -1. Entonces, esto quiere decir que la dimensión de la velocidad sería L por T a la -1, ¿no? Y así es. ¿Qué tal, chicos? ¿Se está entendiendo? Bien, sigamos. A ver, aquí tenemos justamente lo que les decía. Esas son las magnitudes fundamentales y sus dimensiones, que hay que aprenderse de memoria, al menos estas 7. Y aquí tenemos las magnitudes derivadas, ¿está bien? Con sus respectivas dimensiones. Bien, campeones, esto lo aprenderemos paso a paso con la práctica, ¿está bien? Sigamos, vamos a las propiedades. A ver, antes de ello, la notación. Es la notación matemática que vamos a usar al resolver todos los ejercicios. Bien, la notación que se va a usar van a ser los corchetes, como se ve ahí. Solo se usan esos corchetes para denotar que estamos analizando. Por ejemplo, si tenemos corchete de V, como se aprecia ahí, esto se va a leer ecuación dimensional de V. No te olvides, o siendo un poco más estricto, sería ecuación dimensional de la magnitud V. ¿Está bien? De esa manera vamos a aplicarlo en los ejercicios. Sigamos ahora sí con las propiedades. Veamos. Veamos la primera propiedad, la fundamental. Nos dice que cuando tengamos en una ecuación números, ángulos, razones trigonométricas como el seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, o si tenemos logaritmos, si tenemos raíces, pi o múltiplos de pi o pi al cuadrado, todos estos casos van a tener una dimensión igual a 1, es decir, su dimensión va a ser igual a la unidad, ¿no? De esta manera. Si tenemos aquí, por ejemplo, mira, dimensión, ya aprendimos a usar la notación, también hemos aprendido a leer dimensión de 45 grados hexagesimales, ¿cuánto vale? La unidad. Coseno de 60, que tenemos, ¿no? Sería la dimensión de coseno de 60 equivale a la unidad. Así igualmente todo Dios. ¿Está bien? Es lo que vamos a aplicar para facilitar el cálculo. Así que no te olvides. Cualquier número o operador matemático equivale a la unidad. Sigamos. Sigamos viendo las propiedades. A ver, cuando tenemos dentro aquí de los corchetes un producto, ¿está bien? Que es parte del análisis dimensional que vamos a aplicar. Este corchete, esta dimensión, se puede dividir para cada uno. Se separa para cada uno. ¿Está bien? De esa manera. Sigamos. Ahora, si tenemos este caso donde hay una división, también se reparte para cada uno. Mira, para ti y para ti también. ¿Te das cuenta? Se está repartiendo para cada uno. ¿Sí? Esta propiedad es fundamental también. Veamos. Ahora, si tenemos de esta manera una magnitud que está elevado a cierto exponente, este exponente, si gustas, lo puedes sacar desde, ¿no? Fuera del corchete y no se altera el cálculo, no hay ningún problema. ¿Está bien? Ahora un datazo, para que no te olvides. Mira. Ahora, no te olvides, si esto es un exponente, ¿no? No te olvides. ¿Los exponentes qué son? Los exponentes fundamentalmente son números. Y recuerdas que hemos visto, ¿cuánto vale la dimensión de un número? Así es, vale la unidad. Y es lo que vamos a ver aquí. ¿Está bien? Entonces, si n es el exponente, no importa la forma que tenga, si eso basta que sea un exponente. Significa que es un número y su dimensión es la unidad. No te olvides, eso va a ser importantísimo para problemas avanzados. ¿Está bien? No te olvides. Ya, sigamos con las propiedades. Propiedad de homogeneidad. A ver, esta propiedad nos habla, ¿está bien?
si tenemos una ecuación fundamentalmente como esta, ¿no? En una ecuación se aparece una suma, una resta, puede ser una ecuación un poquito más elaborada como la siguiente, ¿no? Mira, en esta ecuación también aparece una suma, una resta, hay una división, ¿no? Pero no hay ningún problema, es una ecuación igual de fácil para resolver. Mira, hay una raíz, pero dentro de la raíz hay una suma. Bien, entonces, cuando ocurra esto, se va a cumplir lo siguiente. ¿Está bien? Para eso vamos a analizar la primera ecuación que vimos. Así es, esta de ahí. Veamos. Dice, si nosotros tenemos en una ecuación una suma o una resta, esto se cumple, ¿no? De la siguiente manera. Significa que la dimensión aquí de A va a ser igual a la dimensión de B. Porque se están sumando. Si se están sumando, las dimensiones van a ser iguales. O en el otro caso también, si se restan, si dos magnitudes se restan, significa que tienen la misma dimensión. Sus dimensiones van a ser iguales. O dicho de otra manera, de forma práctica, cuando analicemos las ecuaciones y tú ves una suma o una resta, lo vas a cambiar por la igualdad, nada más. Lo cambias por la igualdad de forma práctica, ¿está bien? Ahora, ¿qué tal, chicos? ¿Se entendió? ¿Cómo que no? A ver, veamos un ejemplo para poder entenderlo mejor. A ver, ahí está la ecuación. Digamos, si A fuera 5 metros y B 7 kilogramos, la pregunta es, ¿se pueden sumar? ¿Se pueden sumar? No, ¿verdad? No se pueden sumar. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no se pueden sumar? Entonces no se van a poder sumar porque cada uno de ellos expresan cantidades de magnitudes diferentes. En este caso, aquí, él expresa una longitud y el otro expresa masa. Son cosas diferentes, no se pueden sumar. Entonces, la pregunta es, vamos a analizar las dimensiones. Si L es longitud, ¿qué dimensión le corresponde? A la longitud, la dimensión L. Muy bien, estás atento, campeón. Si L es masa, la dimensión M sería, ¿no? Para él. Entonces, uno se da cuenta a la vista que sus dimensiones, ¿cómo son? Diferentes. Entonces, podemos concluir diciendo que si A y B son magnitudes diferentes, entonces sus dimensiones también van a ser diferentes. ¿Está bien? Muy bien. Vamos a ver otro ejemplo. Ahí está. Ahora, ¿qué pasaría, ¿no? Viendo lo contrario a lo anterior? Si A es 5 kilogramos y B es 7 kilogramos. Pregunta, ¿se pueden sumar? Claro, no, ahora sí se pueden sumar. ¿Por qué? Porque ambos simbolizan o expresan masa. Son iguales. Entonces, vamos a ver sus dimensiones. Entonces, la dimensión de la masa es muy bien, la letra M. Entonces, ¿te das cuenta que las dimensiones son iguales? Eso es lo que estamos demostrando. Esa es la propiedad que vamos a aplicar. Se llama la propiedad de homogeneidad. ¿Está bien? Entonces, podemos concluir de esta manera. Si en una ecuación, está bien, que vamos a ver una ecuación de parte del análisis dimensional, aparece el signo más, igual si aparece el signo menos, esto quiere decir y estamos demostrando que sus dimensiones van a ser iguales, ¿está bien? En todo momento, siempre que se sume o se reste, no te olvides, solo en esos casos. Eso es lo que podemos concluir, ¿está bien? Bien, sigamos. A ver, ahí tenemos justamente la propiedad. Ahora sí se entendió, es lo que justamente estamos demostrando. ¿Está bien? No se olviden, chicos. A ver, un último batazo para resolver problemas más avanzados. ¿Está bien? Mira, si tenemos la ecuación que hemos visto antes y vamos a resolverla, ¿no? De esta manera. El primer paso siempre es
usar la notación, o sea, los corchetes. Los corchetes se van a escribir en ambos lados, en este primer lado y en el otro lado de la ecuación, de esta manera. Entonces, si se escribe de esa manera, hay un método para resolver esto mucho más rápido. ¿Cuál crees que sea? A ver, ¿alguien se recuerda? ¿Qué podemos aplicar acá? Ajá, tú. ¿Cuál es tu idea? ¿Qué recuerdas? Muy bien, claro. Tú recuerdas que de esta ecuación, si aplicamos la propiedad de homogeneidad, la dimensión de A, B y C y D, o sea, todas ellas son iguales. Claro, campeón. Muy bien. Entonces, a partir de eso, nosotros podemos decir lo siguiente. Entonces, si las dimensiones de A y B son iguales y tenemos esta ecuación aquí, ¿no? Corchete de A más B, nosotros podemos reemplazar A más B por una sola, ¿saben? Por una sola dimensión. Como tú te das cuenta que A y B tienen la misma dimensión, reemplazamos por cualquiera. Pero acá vamos a aplicar de forma conveniente a quien tengamos de dato. Por ejemplo, si nos dan de dato, aquí, B, o sea, nos dan de dato, ya se conoce la dimensión de B y la dimensión de C. Entonces, de forma, ¿no?, muy inteligente, vamos a reemplazar aquí, en vez de A más B, solo pondríamos la dimensión de B. Y en vez de la dimensión de C menos D, vamos a poner uno solo. ¿Quién? La dimensión de C. Porque es dato, no te olvides. Nos va a quedar de la siguiente manera. Así solamente nos quedaría. ¿Te das cuenta que la ecuación se ha vuelto más simple, más fácil de resolver? Así es, campeón. Esa es la idea. Muy bien, chicos. Ese fue el último datazo que les tenía en este primer video. Les agradezco su atención. ¿Está bien? Espero sigan teniendo un bonito día. Ya nos encontraremos en el segundo video, ¿no?, que son más ejercicios para poder practicar. Que tengan un bonito día. Cuídense. Hasta luego. Bye.